Bien, saludos con todos los que estén viendo este video. Bueno, este vendría a ser el primer video de esta serie o proyecto que pretendo realizar acerca de los versículos más populares de la Biblia, ¿no? Me gustaría dar desde una postura de respeto y sin ningún ánimo de pretender tener la verdad absoluta sobre todo lo que vaya a hablar, para nada, ¿no? Con todo respeto, simplemente pues me gustaría aportar un comentario acerca pues de lo que yo he estudiado por mucho tiempo, de la Biblia también. Además porque bueno, es algo que me gusta hacer, el tema de la espiritualidad, de la religión, la Biblia y todo esto, ¿no? Teología. Entonces bueno, por eso me he animado un poco a hacer esta serie de videos. ¿Ok? Téngalo muy presente, esto es desde una postura del respeto y sin el ánimo de pretender tener la verdad absoluta. Para nada. Los que me conocen saben que pues no soy a esa línea fundamentalista, o sea, no me gusta pensar de que si alguien tiene una idea diferente a mí está equivocado. Para nada, para nada. Soy mucho del asunto del diálogo, del poder compartir ideas y todo esto, ¿no? Aunque tengo mis creencias, mis creencias muy firmes, ¿no? Entonces, pero bien, voy al grano. El verso que he decidido eh, estudiar en este o comentar en este primer video es Génesis capítulo 1, verso 1. Pero bueno, no todo se debe comenzar por el inicio, es lo más lógico. Así que el primer versículo de esta serie es Génesis 1:1. Aquí tengo mi Biblia, es un versículo muy popular obviamente, pero se lo voy a leer. Ese verso dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, creo que todos han escuchado ese verso, ¿no? Tanto cristianos como no cristianos. Bien, ¿qué puedo decir de este versículo? ¿Qué puedo aportar de esto? Primero, creo que eh, de manera general, por así decirlo, y un poco tradicional, se ha tenido muchas ideas muy cerradas o fundamentalistas acerca de esto, ¿ok? Creo que todo el contexto que encierra este verso, que obviamente el contexto es todo este relato de la creación, de cómo Dios crea día a día, ¿verdad? Una parte de este mundo. Creo que esto se ha literalizado mucho y por eso se ha llegado a ideas que son hasta cierto punto un poco fantasiosas. Hay ideas que sí tienden un poco al extremo y por eso pues a veces suenan un poco infantiles o fantasiosas acerca de estos versos o de estos primeros versículos de la Biblia, ¿no? Sin embargo, quisiera compartirles un poco quizá de lo que la academia o quizás los estudios pues han concluido acerca de este verso o del tema de la creación del mundo, ¿ya? También pues quisiera hablarlo un poco en el lenguaje del pueblo, por así decirlo, ¿no? Sin apartarme de la fe. ¿Qué puedo decir de esto? A ver, en cuanto al contexto, primero entender que el libro del Génesis en sus primeros capítulos es una tradición oral que se mantuvo por mucho tiempo y que más o menos por el siglo 6 antes de Cristo, o sea, después de alrededor de 4 o 5 años del reinado de Salomón, creo que todos han escuchado sobre el rey Salomón. Después de eso, después de ese reinado, han de haber pasado unos 4 o 5 años, se comienza a redactar o a escribir estas tradiciones orales acerca de cómo había empezado el mundo, acerca de muchas historias que se tenían en esos tiempos y también de ciertos mitos que había, pues, ¿no? Entonces, es a partir del siglo 6 antes de Cristo más o menos, cuando ya existían, digamos, los reyes, los sacerdotes y todo esto, es allí que se comienza a plasmar
todos estos dichos o estas historias que se mantenían solamente de forma oral, o sea, de forma hablada. Entonces, recién allí, digamos de una manera tardía, se comienza a redactar el libro del Génesis. Entonces, con eso ya surge una primera idea. Siempre se ha tenido en mente que el libro del Génesis, al menos cuando yo, digamos, era un adolescente, más o menos es lo que se me hacía ver, de que el Génesis fue escrito bajo una revelación a través sea de Moisés o de cualquier otro escritor. O sea, como que el que escribió el Génesis recibió una revelación, digamos, que el mundo fue creado así y él escribió eso. Sin embargo, con mucho respeto, creo que es una idea un poco errónea y hasta cierto punto infantil creer aquello. ¿Ya? Sin embargo, si usted tiene esa creencia, si usted cree que fue así como se redactó el libro del Génesis, bueno, yo no creo que sea algo extremadamente malo tampoco, pero se ha estudiado mucho esto y creo que las conclusiones que se llegan ahora son mucho más coherentes que pensar que Dios, digamos, reveló como una película al escritor de este libro. Ya, entonces, partamos por ahí, pues, ¿no? La redacción del libro del Génesis es un poco tardía, ¿ok? Sin embargo, su tradición oral sí es muy antigua. Eso como primer punto. Segundo punto, que es muy curioso. ¿Sabía usted que hay muchos relatos o escritos antiguos que tienen elementos muy parecidos a los del relato de la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Obviamente esto encierra todo lo que tiene que ver con la creación, pues, ¿verdad? Entonces, en esa época, digamos, estas épocas antiguas, existían relatos que tenían elementos parecidos a los del relato de la creación del libro del Génesis, ¿ya? Sin embargo, eran relatos que pertenecían a otras culturas. Le voy a nombrar dos, que son los más famosos. El primero, el poema babilónico del Enuma Elish. Usted lo puede googlear. Gracias a Dios hoy en día tenemos mucha tecnología y básicamente toda la información está encapsulada en ese mundo del internet donde usted puede acceder fácilmente. Entonces, usted puede buscar el Enuma Elish, ¿ok? Que es un poema babilónico de la cultura de los babilonios, ¿no? Es un poema que narra literalmente cómo se creó el universo. Y mire, usted puede googlearlo y usted se va a dar cuenta que ese relato de los babilónicos, que probablemente es más antiguo que el relato del Génesis, tiene muchos elementos parecidos a los del libro del Génesis, ¿ok? Por ejemplo, usted va a ver que en Génesis, en el verso 2, habla sobre que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, habla de un caos. Bueno, el relato del Enuma Elish habla de un caos también, de una guerra entre unos dioses, hay un caos de ahí y de allí surge el asunto de la creación. ¿Ya? Entonces, va a encontrar temas de un orden en la creación, tal cual como usted lo encuentra en el libro del Génesis también, ¿ok? Hay otro relato, una epopeya, que es un poema extenso, una epopeya de un dios llamado Gilgamesh. Usted lo puede googlear también, Gilgamesh, ¿ok? Este poema no habla tanto de la creación del mundo, pero usted va a ver, por ejemplo, allí similitudes o habla algo muy idéntico a lo que fue el diluvio, ¿ok? Que está en los primeros capítulos del libro del Génesis también. Por ahí habla ciertas cosas también de la creación del ser humano y del mundo. Muy poco, se enfoca más en el diluvio y en otros temas. Pero, ¿a qué voy con este dato? Que el relato del Génesis no era el único relato de cómo se había creado el mundo en esos tiempos. De hecho, no fue el primero, es lo más probable. ¿Ya? Y como se lo digo, al parecer estas ideas de que el mundo había sido creado de un caos y había tenido cierto orden de creación, estas ideas pertenecían a todas las culturas o a muchas culturas del mundo antiguo, no solamente a los judíos, ¿ok?
probablemente los judíos aprendieron esas ideas o esas teorías que habían en ese tiempo acerca de la creación del mundo. ¿Ya? Entonces, si usted pensaba que, bueno, Génesis era, en cuanto a los primeros capítulos, era una revelación, así como que Dios había revelado, así tipo película, de cómo se había creado el mundo, yo dudo mucho que sea así, les soy honesto. El ser humano siempre ha creado, el ser humano siempre ha tenido esa curiosidad, por así decirlo, esa intuición de saber las cosas. Obviamente, al estar en un mundo tan hermoso, digamos, lleno de una naturaleza sistemática y perfecta, sacaba sus ideas quizás de cómo el mundo había sido creado. Entonces, así como hoy en día tenemos teorías científicas quizás de cómo fue creado el universo y el ser humano, asimismo en ese tiempo tenían sus teorías en base al conocimiento que ellos tenían. Así que yo no le estoy diciendo que Génesis es una copia. No estoy diciendo que el relato de la creación del libro de Génesis es una copia de otros escritos de la antigüedad. No. Pero sí que la gente en ese tiempo tenía esta idea, ¿ok? Esta idea de cómo el mundo se había creado a partir de un caos y de una manera ordenada después. Entonces, le doy allí ese dato también importante acerca de esto, ¿ok? ¿Qué más le puedo decir a esto? A ver, acerca de este primer versículo, Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por ejemplo, hoy en día tenemos creo yo que una de las teorías más famosas de cómo se creó el mundo es el Big Bang, ¿ok? Que por si usted no lo sabía, la primera persona que postuló esta teoría fue un sacerdote católico y además era físico, ¿ok? Estudiaba esta rama de la ciencia, que es la física, que se llamó, aquí lo tengo anotado el nombre, Georges Lemaitre, ¿ya? Y él postuló esta teoría en el año 1972. Claro, después otros científicos, creo que eran rusos, digamos, afirmaron un poco más o perfeccionaron un poco más esta teoría. Pero el primero que la postuló fue un sacerdote católico, como tal, o sea, un cristiano. ¿Ya? Bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Para no hacer muy largo el video. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí yo creo que hay un elemento o hay una verdad que, en mi opinión, sí es una verdad absoluta, sí es una verdad que creo yo que es inconfundible. Una verdad o varias verdades. Primero, que el mundo o el universo tuvo un inicio. O sea, esto tuvo un inicio. Y todo esto que tuvo un inicio y que ahora lo vemos, que tiene leyes y medidas exactas y perfectas, que el mundo, que su naturaleza es un sistema tan bello, tan perfecto, tuvo o tiene que tener un creador. Y Génesis capítulo 1, verso 1 nos deja eso, de que hay un creador. Hubo alguien que inició este mundo inteligente y perfecto y tan sistemático como lo es. ¿Ok? Esa es la verdad que revela el Génesis. Mira, el Génesis no es un libro científico, no es un libro que busca darte pruebas acerca de la existencia de Dios. No. Mira, ¿cómo el mundo se creó? Yo no lo sé. Puede haber sido como lo dice Génesis, puede haber sido como lo dice esta teoría del Big Bang, no sé. O sea, la forma, bueno, investiguémosla, formulémosla, descubrámosla, tratemos de descubrirla, aunque creo que nunca se va a lograr con precisión saber de manera exacta cómo se creó el mundo. Pero lo que yo sí sé es algo, que hay un creador. Y la forma en cómo ese creador creó este mundo, pues bueno, pues será un misterio. Siempre estaremos investigándolo, estudiándolo, ¿ok? Con la ciencia, con la filosofía, con nuestro razonamiento, digamos, etcétera, etcétera. Y bueno, saldrán más teorías, se perfeccionarán teorías, etcétera, etcétera. Pero eso hasta cierto punto será un misterio para nosotros.
el cómo o la forma en que se creó el mundo. Pero lo que sí creo yo, y con mucho respeto a las personas que quizás no crean que hay un creador, pero yo personalmente creo que es indudable, es inconfundible negar que esto tuvo un inicio y que tuvo alguien que haberlo diseñado y orquestado. Y ese es Dios. No sé, darle el nombre que tú quieras, pero hay un creador, hay un ser más inteligente que nosotros. Ok, alguien que inició todo esto, una deidad. Para mí, Dios, ¿no? Bueno, yo personalmente soy cristiano, no creo en Jesús, etcétera, etcétera, pero hay un Dios, es lo que nos dice Génesis. Hay alguien que comenzó y orquestó todo esto que vemos hoy en día. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y mira, eso es una verdad que creo yo nos beneficia mucho a los seres humanos. El pensar que esto material no es lo único que existe, sino que hay un ser más allá de esto. Hay algo más, hay alguien más allá de este mundo físico. A mí personalmente, yo no sé a ti, pero a mí personalmente me llena de esperanza el saber eso. La idea de Dios, si tú quieres verlo como una idea, pero bueno, para mí es un ser, es alguien que existe, digamos, tiene mucho beneficio el saber que hay un creador, que hay alguien más allá de este mundo físico. Así que bueno, podríamos quedarnos en este primer video con esa conclusión. No sabemos quizás cómo, de manera exacta, cómo se creó el mundo. Si tú quieres convencerte que fue tal cual como lo dice Génesis, así paso a paso en 7 días de manera literal, no hay problema. O sea, está bien, puedes creerlo, no hay problema. Probablemente otras personas tendrán otra postura, que fue a través del Big Bang, etcétera, etcétera. Otros tendrán otra postura. Pero lo que no se debe dudar, creo yo, es que hay un creador, hay un Dios. Y esa es la verdad que transmite el libro del Génesis en su primer capítulo y en este versículo que hemos leído, Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es indudable, amigo, perdóneme que se lo diga de manera repetida, pero es indudable creer que no existe un Dios. Hay que tener mucha fe para decir que todo esto fue producto de un azar, que todo esto fue una casualidad. La verdad es muy complicado llegar a esa creencia. Y creo yo que es mucho más coherente pensar que alguien, un ser inteligente, orquestó todo esto que vemos hoy en día. El mundo, la naturaleza, la raza humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, te dejo con todo esto que he hablado, con estos datos que les he compartido. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, mientras sea de manera respetuosa, puede hacerlo. Así que le agradezco por haber escuchado este video. Que tenga buen día, buena tarde o buena noche, depende de dónde lo esté escuchando. Saludos.